Ángel Negro, Virginia Cleo Andrews, Saga Castile 2. Segunda parte. Capítulo 18. Entréguemela. El tiempo me jugaba malas pasadas. Veía una vieja que me recordaba a la abuelita. Ella me bañaba, me daba de comer y me hablaba continuamente de la suerte que era que su casa estuviese a un paso, ahora que todos los puentes se habían derrumbado y no podía venir un médico del pueblo. Logan aparecía una y otra vez ante mí. Cuando me despertaba de noche, siempre estaba allí. En mi delirio, se me aparecía el rostro de Troy, que repetía mi nombre y me decía sin cesar: «Vuelve, vuelve, sálvame, sálvame, sálvame». Las torrenciales lluvias continuaban cayendo, violentas e incesantes, haciéndome pensar, incluso cuando tenía los ojos abiertos y me encontraba en un estado más o menos racional, que me hallaba atrapada en algún lugar del purgatorio, sino casi en el infierno. Hasta que, al fin, mi mente dejó de hallarse ofuscada por la fiebre y se perfilaron los contornos de la habitación. Quedé sorprendida al ver dónde me encontraba. Yacía tendida en una amplia cama en aquella casita de troncos de la montaña, débil y extenuada, y comprendiendo que acababa de pasar la peor enfermedad de mi vida. En cuestiones de salud, yo había tenido más suerte que nuestra Jane, pues no me había visto obligada a guardar cama casi ni un solo día. Yacer desvalida y tan débil que no podía alzar la mano ni volver la cabeza era una experiencia desalentadora, tanto que cerré los ojos y volví a quedarme dormida. La siguiente vez que desperté era de noche y vi borrosamente a Logan inclinado sobre mí. Estaba sin afeitar. Parecía fatigado, preocupado y sumamente inquieto. Cuando ya había amanecido desperté de nuevo y lo encontré lavándome la cara. Humillada, traté de apartar sus solícitas manos. No, intenté susurrar, pero estallé en un acceso de toses que me arrebataron incluso los susurros. Lo siento, pero Shelley Burrell resbaló y se torció el tobillo y no puede venir hoy. Tendrás que arreglártelas conmigo, dijo Logan con expresión solemne y voz áspera y profunda. Me quedé mirándole, horrorizada. Pero necesito un baño, murmuré, enrojeciendo de turbación. Por favor, llama al abuelo, para que pueda apoyarme en él. Tu abuelo no puede subir la escalera sin jadear, y ya tiene bastante con mantenerse él mismo en pie. Y sin más, Logan me ayudó suavemente a bajar de la cama. Me daba vueltas la cabeza, así que habría caído al suelo de no haberme rodeado con sus brazos. Pasito a paso, sosteniéndome como si fuese una niña pequeña, me ayudó a llegar al cuarto de baño. Me agarré del toallero hasta que él cerró la puerta y me dejé caer sobre la taza, casi desmayada. Adquirí grandes dosis de humildad durante los días siguientes, en los que Logan tuvo que ayudarme a IR y volver del cuarto de baño. Aprendí a tragarme mi orgullo y a tolerar la forma que él tenía de bañarme con la esponja tan discretamente como le era posible, manteniéndome tapada bajo una mantita de franela a excepción de la región de piel que estaba limpiando. A veces, yo gemía y lloriqueaba infantilmente y trataba nuevamente de rechazarle, pero el esfuerzo de hacerlo me causaba tanta fatiga que no tenía más remedio que someterme. Luego, comprendí la inutilidad de mi resistencia. Yo necesitaba sus cuidados. Y a partir de ese momento, permanecí sin protestar ni quejarme. Sabía que en mi febril delirio estuve llamando a Troy. Había suplicado a Logan una y otra vez que le telefonease y le explicara por qué no había regresado para llevar a cabo nuestros planes de boda. Veía a mi cuidador asentir, le oía decir algo para asegurarme que estaba tratando de ponerse en contacto con Troy. Pero yo no le creía, nunca le creí. Cuando pude encontrar la fuerza necesaria, le golpeé las manos en el momento en que intentaba hacerme tomar una cucharada de medicina. Por 2 veces me levanté de la cama en un desfalleciente esfuerzo de telefonear yo misma. Pero al ponerme en pie me sentí tan débil que me desplomé casi inmediatamente al suelo, obligando a Logan a que saltase del jergón instalado a los pies de mi cama, me recogiese y acostara de nuevo. ¿Por qué no puedes confiar en mí?, preguntó con voz dulce cuando me creyó dormida, mientras sus manos suaves echaban hacia atrás el húmedo mechón de pelo que caía sobre mi frente. Te vi con ese Cal Denison y me dieron ganas de estrellarle contra la pared. También te vi una vez con ese Troy al que no dejas de llamar, y le odié. He sido un estúpido, Heaven, un maldito estúpido, y ahora te he perdido. ¿Pero por qué tienes que ir siempre a otra parte para encontrar lo que yo estaba tan dispuesto a darte?
Nunca me brindaste la oportunidad de ser algo más que un amigo. Me rechazaste, resististe mis besos y mis esfuerzos por ser tu amante. Entreabrí los párpados y le vi sentado al borde de mi cama, con la cabeza inclinada en actitud de fatiga. Ahora sé que fui un necio al mostrarme tan considerado, pues tú me amas, sé que me amas. Troy. Gemí suavemente viendo de forma borrosa a Logan con Troy tras él en la oscuridad, envuelto su rostro entre las sombras. Tengo que salvar a Troy. Se separó de mí, levantando la cabeza antes de murmurar. Vuelve a dormirte y deja de preocuparte por ese hombre. No le pasará nada. Has hablado mucho de él, y yo sé que en la vida real la gente no muere de amor. Pero tú no conoces a Troy. No le conoces, como lo conozco yo. Logan giró en redondo, al límite casi de su paciencia. Heaven, por favor, no puedes recuperarte si no dejas de oponer resistencia a lo que trato de hacer por ti. No soy médico, pero sé mucho sobre medicaciones. Estoy intentando hacer cuanto puedo por ti. Hace unas semanas, le traje a tu abuelo una buena provisión de medicinas para el resfriado, sin sospechar que serías tú quien las necesitase. Todas las carreteras que llevan a la ciudad están inundadas. Ha estado lloviendo 5 días seguidos. Yo no puedo sacar el coche del patio porque los caminos se encuentran totalmente cubiertos de fango. 3 veces he tenido que sacar el coche de una masa de barro que le llegaba hasta los tapacubos. Me sometí a sus cuidados, sin saber qué otra cosa hacer. El abuelo pasó varias veces por mi borroso campo visual, jadeando convulsivamente, inclinando ansioso sobre mí su arrugado rostro y extendiendo las manos para echar hacia atrás, con débiles dedos, mis largos y húmedos cabellos. Pareces enferma, Heaven, muy enferma. Annie te va a preparar algo para curarte. Su infusión de hierbas, y te ha hecho un poco de sopa. Tómatela ahora. Llegó finalmente el día en que la fiebre desapareció. Mis pensamientos se aclararon. Por primera vez, comprendí plenamente el horror de mi situación. Me encontraba de nuevo en los Willys, donde estaba antes la cabaña, lejos de Troy, que tenía que estar, bueno, frenético de preocupación. Miré débilmente a Logan. Estaba sacando unas sábanas limpias del armario ropero y luego se dirigió hacia mí, sonriendo. Su barba le hacía parecer más viejo y tenía aspecto de hallarse muy cansado. De pequeña, yo había deseado con frecuencia caer enferma, solo para poner a prueba a papá y ver si me cuidaba a mí tan amorosamente como le había visto una vez cuidar a Fanny. Pero, naturalmente, él no se habría molestado ni siquiera en darme un poco de agua. ¡Vete!, sollocé cuando Logan me dio otra cápsula y otro vaso. Es demasiado embarazoso lo que haces. Me estremecí al contacto de sus manos. ¿Por qué no telefoneaste pidiendo una enfermera cuando la señora Burl se lesionó el tobillo? No tenías derecho a esto. Como si estuviera sordo y mudo, hizo caso omiso de mis palabras. Me volvió sobre un costado y cubrió el colchón debajo de mí con una sabanilla de franela, antes de desaparecer para regresar al poco rato con una palangana de agua caliente y varias toallas, además de una esponja y un plato con jabón. Yo agarré las sábanas y me las subí hasta la barbilla. ¡No! Él me sumergió la esponja en el agua, la enjabonó y luego me la dio. Entonces, lávate tú misma la cara. Las líneas telefónicas fueron lo primero en estropearse. Ocurrió apenas llegamos. Acabo de oír el informe meteorológico en una radio de pilas. La lluvia cesará esta noche. El agua tardará unos días en retirarse de las carreteras y para entonces tú estarás ya en condiciones de viajar. Tomé de sus manos la esponja y me quedé mirándolo fijamente hasta que salió de la habitación. Cerró de golpe la puerta a su espalda y yo me froté la piel con implacable determinación. Me puse ropa limpia. Utilicé una de las muchas camisas que le había mandado al abuelo, esta vez sin la ayuda de Logan. Me obligué a mí misma a comer cuando Logan me trajo una bandeja con sopa y emparedados. No me miraba a los ojos, ni yo tampoco a él. ¿Las carreteras? Logré preguntar, justo en el momento en que él salía por la puerta con la bandeja, despejándose. Ha salido el sol. Los obreros no tardarán en restablecer la electricidad y el servicio telefónico. En cuanto pueda traerte una enfermera me marcharé. Estoy seguro de que eso te hará muy feliz. No tendrás que volver a verme nunca más. Me estás compadeciendo, ¿verdad? Grité con las escasas fuerzas que tenía. Puedo gustarte ahora, que estoy enferma y necesitada de ayuda. Pero no te gusto en absoluto cuando no me hallo necesitada.
No me hacen ninguna falta tu piedad y compasión, Logan Stonewall. Estoy prometida a uno de los hombres más maravillosos del mundo. Nunca más volveré a ser pobre. Y lo amo. Lo amo tanto que siento dolor en lo más íntimo de mi ser, porque no estoy con él en lugar de contigo. Lo había dicho de la forma más cruel posible. Mi antiguo amor permaneció en pie, bajo un casual y débil rayo de sol, y palideció intensamente antes de dar media vuelta y marcharse de modo brusco. Cuando hubo salido, lloré durante largo rato. Lloré por todas las cosas que habían sido, por todos los sueños incumplidos. Sin embargo, la realidad era buena. Tenía a Troy. Él no me compadecía. Él me amaba, me necesitaba, se moriría sin mí. Aquella tarde me esforcé para ir sola hasta el cuarto de baño. Me bañé, me lavé el pelo. Dentro de 1 o 2 días, abandonaría este lugar y jamás volvería. Tardé más tiempo de lo que había esperado en recuperar las fuerzas. Así como las carreteras tardaron más tiempo en quedar libres de agua de lo que Logan había predicho. No se marchó en cuanto el barro empezó a secarse. Esperó pacientemente en la planta baja hasta que un día apareció el cartero y le dijo que todos los caminos que bajaban a Winner Row estaban ya transitables si no le importaba pedalear de vez en cuando el barro. Hacia las 4 de la tarde de ese día, mientras Logan dormitaba en el sofá del cuarto de estar, logré bajar sola la escalera y preparé una comida sencilla. El abuelo parecía muy contento. Logan no dijo nada cuando le llamé a la mesa de la cocina, aunque sentía sus ojos siguiendo todos mis movimientos. Estaba todavía débil, pálida y temblorosa cuando Logan me dejó delante del hotel de Winner Row. Me cambié de ropa antes de hacer mi llamada telefónica a Troy. Nadie atendía el teléfono de su casa. Me sentía nerviosa y débil mientras esperaba que contestase. Colgué y marqué otro número. Esta vez respondió uno de los criados de Farthingale Manor. Sí, Miss Castile. Diré a Mr. Troy Tatterton que ha llamado usted. Ha salido para todo el día. Turbada y desconcertada al pensar que Troy no estaba donde debería estar, volví a tomar el ascensor y encontré a Logan esperándome en el vestíbulo del hotel. Se puso cortésmente en pie al avanzar yo, pero no sonrió. ¿Qué puedo hacer por ti ahora? Me llevé las manos a la frente. Disponía de 4 horas hasta la salida de mi vuelo para Boston. Tengo que ver al reverendo Wise, pero puedo ir sola. Bajé la vista hacia mis manos mientras empezaba a excusarme. Siento haberme portado de forma tan desagradable. Gracias por tu ayuda, Logan. Te deseo toda clase de felicidad. No necesitas hacer nada más por mí. A partir de ahora, cuidaré de mí misma. Sentí durante largo rato sus ojos fijos en mi rostro, como si tratara de leer mi mente. Luego, sin responder con palabras, me tomó del brazo y me llevó hacia su coche aparcado. Mientras el coche avanzaba despacio, trató de responder a mis preguntas. ¿Viene con frecuencia papá a visitar al abuelo? Creo que viene cuando puede. Logan no volvió a pronunciar una palabra hasta dejarme en la calle Mayor, frente a la rectoría, donde el reverendo Wayland Wise vivía con su mujer y su hija. Gracias otra vez, dije un tanto embarada. Pero no hace falta que esperes. ¿Quién va a llevar tus maletas y ponerlas en tu coche alquilado, si es que todavía tienes un coche alquilado?, preguntó con ironía. Así que se quedó esperando, insistiendo en hacerlo. Traté de no tropezar ni tambalearme mientras avanzaba por el camino, del que acababan de quitar los despojos de la tormenta. Cuando llegué al alto porche, me volví y vi a Logan que esperaba con paciencia, con la cabeza ligeramente inclinada, como si se hubiera quedado dormido tras el volante a consecuencia de la fatiga de atenderme día y noche. Mientras estaba allí, aguardando a que alguien respondiera a mi llamada a la puerta, me sentí invadida de una terrible cólera que desvaneció mi debilidad y me inyectó súbita fuerza. El reverendo y su mujer no tenían ningún derecho a robar la hija de Fanny. Él la había seducido cuando no era más que una niña, una menor, 14 años, delito de estupro. Sí, yo estaba aquí para devolver al seno de la familia por lo menos a un niño de los que había perdido.
aunque dudaba mucho que Fanny fuese la más indicada para criar a su hija. Fue la propia Rosalind Wise quien acudió en respuesta de mis secos golpes en su puerta. Frunció el ceño al verme, aunque sus ojos no denotaron ninguna sorpresa. Era como si, desde mi visita a la iglesia hacía 8 días, hubiera sabido que yo acabaría presentándome tarde o temprano. Como de costumbre, llevaba un vestido oscuro y nada favorecedor, que conseguía admirablemente hacerla parecer una escoba con faldas. «No tenemos nada que decirte», fue su saludo. «Haz el favor de marcharte de nuestro porche y no volver por aquí». Y como había hecho Fanny en el pasado, se dispuso a darme con la puerta en las narices, pero yo estaba preparada esta vez. Dando un paso hacia adelante, la aparté a un lado y entré en la casa. «Tienen muchas cosas que explicar», dije con mi tono más frío y acerado. En Boston había aprendido mucho sobre cómo actuar imperiosamente. «Lléveme hasta su marido. No está en casa». Se adelantó para impedirme que continuara avanzando. «Fuera. Tú y tu hermana ya habéis causado bastantes problemas». Su flaco y alargado rostro asumió la piadosa expresión de los que establecen contacto con la inmundicia. «Oh, de modo que ahora admite que Fanny es mi hermana. Qué interesante. ¿Qué fue de Louisa Wise? ¿Quién era?», preguntó el reverendo, con el tono normal que debía de reservar para uso doméstico. Su voz me condujo hasta su estudio, cuya puerta estaba entreabierta, y entré, pese a cuanto su mujer hizo por impedírmelo. Ahora que estaba ante el hombre más influyente de Winnerow, anhelaba encontrarme mejor de salud y recordar todas las palabras que había preparado para decir en este momento, antes de que la fiebre llegase y las borrara de mi mente. Levantándose a medias de su silla, Wacy Wise sonrió afable, lo cual me desconcertó. Yo había venido esperando tomar desprevenidos a los dos. Aún no habían dado las 10, pero ambos estaban ya formalmente vestidos. La única concesión del reverendo a la comodidad hogareña eran unas zapatillas negras de terciopelo forradas de raso rojo. Por alguna extraña razón, aquellas exóticas y elegantes zapatillas me aturdieron. «¡Ajá!», exclamó, frotándose las secas palmas de las manos y adoptando una expresión de placidez. «Creo que es una de mis ovejas que vuelve por fin al redil». No hubiera podido elegir mejores palabras para devolverme todo mi espíritu combativo. Como si hubiera nacido para este día, experimenté una creciente satisfacción por tener al fin una buena razón para expresarle la opinión que me merecía. Volvió a sentarse en su confortable sillón de alto respaldo ante la chimenea, donde unas flores artificiales ocupaban el lugar de la parrilla. De una caja metálica revestida de cedro rojo que estaba junto a él, eligió cuidadosamente un cigarro puro, le cortó la punta, lo examinó con detenimiento y se decidió a encenderlo. Durante todo este tiempo yo continué de pie. Evidentemente, no tenía intención de invitarme a que me sentara. Avancé unos pasos, elegí el sillón gemelo al suyo y lo ocupé. Crucé las piernas y observé cómo sus ojos las recorrían pausadamente. Troy me había dicho muchas veces que tenía las piernas muy bien formadas y estaba muy bien calzada. Perezosamente, los negros ojos del reverendo me examinaron de arriba a abajo. En lo más profundo de aquellas pupilas latía un vivo interés que fue ascendiendo poco a poco a la superficie y le forzó a sonreír seductoramente. Su sonrisa era tan dulce que no me pareció extraño que alguien tan ingenuo como Fanny se hubiera dejado engañar por ella. Incluso de cerca, era un hombre de muy buen aspecto. Tenía facciones agradables, tez clara y una salud excelente que confería un brillo radiante a su sonrosada piel. Sus kilos de más estaban empezando a revelar su edad madura, aunque yo sospechaba que más adelante pasaría decididamente a la obesidad. «Sí, creo que te he visto antes», dijo con voz gutural y acariciadora, aunque no es propio de mí olvidar el nombre de una muchacha tan encantadora. No lo es en absoluto. Al entrar en la casa, yo no tenía ni la más remota idea de cómo abordarle.
pero sus mismas palabras me habían dado el impulso que necesitaba. Él tenía miedo y quería ocultarlo bajo una máscara de inocencia. «Usted no ha olvidado mi nombre», dije apaciblemente, balanceando el pie y haciendo de mi alto tacón una arma amenazadora. «Nadie olvida jamás mi nombre. Heavenly tiene su propia distinción, ¿no le parece?» Todas aquellas toses le habían hecho algo a mi garganta, algo que la tornaba diferente, ligeramente ronca, y mi estancia en Boston había conferido a mi voz un cierto y sofisticado matiz sensual que incluso a mí me sorprendía. «Fanny está muy bien. Gracias por preguntarlo, reverendo Wise. Fanny le envía sus mejores recuerdos». Le dirigí una sonrisa, sintiendo nacer en mí una especie de poder porque me daba cuenta de que se hallaba prendado de mi juventud y mi belleza. Sospechaba que había sido fácil presa de la seducción de Fanny, aunque era un miembro del clero. «Mi hermana les está muy agradecida a usted y a su esposa por haber cuidado tan bien de su hija. Pero ahora que ha renunciado a su carrera artística y que pronto adoptará el estado matrimonial, quiere recuperarla». No se inmutó ni parpadeó, aunque detrás de mí oí a su mujer contener una exclamación y luego sollozar. «¿Por qué no está aquí Luisa para hablar por sí misma?», preguntó él con suave ronroneo. Traté de encontrar las palabras adecuadas. «Fanny confía en que yo diga lo que ella no puede decir sin echarse a llorar. Lamenta su precipitada decisión de vender a su hija antes de nacer. Ahora sabe que una mujer nunca puede ser la misma después de haber dado a luz. Sus brazos ansían sostener a su pequeña. Y no pide que ustedes soporten una gran pérdida, pues he venido preparada para devolverles los $10,000. Su sonrisa permanecía inmóvil en sus labios. Incluso se las arregló para hablar sin dejar de sonreír. «Realmente no comprendo lo que quieres decir. ¿Qué 10,000? ¿Qué tenemos que ver mi mujer y yo con la hija de Fanny? Sabemos, desde luego, que la buena de Luisa era generosa con sus favores sexuales, ya que había nacido y se había criado en las montañas, y era desenfrenada como una zorra en celo». Me levanté, fui hasta su mesa y tomé de ella una fotografía con marco de plata de una niña de unos 4 meses, que sonreía a la cámara con los negros ojos de Fanny, auténticos ojos indios de Castile. Su pelo no era rígido y áspero como el de mi hermana, sino suave y rizado, como debía de haber sido el del reverendo a su edad. Y era preciosa esta niña que tan atolondradamente había vendido Fanny. Manitas gordezuelas, con un anillito. Encantador vestidito blanco con encajes y bordados. Una hija exquisitamente cuidada y mimada. De pronto, el retrato me fue arrebatado violentamente de la mano. «¡Fuera de aquí!», gritó Rosalind Wise. «Wayland, ¿por qué te estás ahí sentado hablando con ella? ¡Échala! He venido dispuesta a pagar por la hija de Fanny», declaré fríamente. «Pueden aceptar $20,000, 10,000 por los cuidados que han dispensado a la niña. Si no lo hacen, iré a la policía y les explicaré lo que hicieron ustedes cuando subieron a nuestra cabaña y le pagaron a mi padre $500 por Fanny. Contaré a las autoridades de la ciudad que la utilizaron como esclava para realizar las faenas caseras. Les contaré que su buen pastor persiguió y abusó sexualmente de una niña de 14 años y la forzó a tener un hijo suyo porque su mujer era estéril». El reverendo se puso en pie. Me miró desde su elevada estatura con ojos que se habían convertido en oscuros y crueles guijarros. «Hay amenaza en tu voz, muchacha. Eso no me gusta. Una Castile, escoria de las montañas, no puede amenazarme. Y menos con ese tono, con tan fogosa mirada y tus necias palabras. Te conocemos a ti y a las de tu clase». Recobró su segura sonrisa, como si tratara de intimidarme. «Luisa no nos ha llamado ni escrito, después de todo lo que hicimos para que se sintiera cómoda y feliz. Sin embargo, ese es con frecuencia el destino de los elegidos del Señor, tratar de ser el buen samaritano y recibir a cambio solamente la malignidad de los que deberían estar agradecidos». Salmodió otras palabras, citas de la Biblia que venían a cuento, como si ni en 1.000.000 de años pudiera yo alterar su equilibrio.
Basta, grité. Usted le compró mi hermana a mi padre. Cité el día y el año. Y mi hermano Tom y yo estábamos allí como testigos para jurar que eso sucedió en nuestra cabaña. Hice una pausa, contemplando cómo sacaba sus grandes pies de las zapatillas de terciopelo y los introducía en unas amplias babuchas antes de ir a sentarse tras su inmenso escritorio, excepcionalmente pulcro y ordenado. Cuando se instaló en su sillón giratorio, lo inclinó hacia atrás y luego entrecruzó los dedos bajo la barbilla. Levantó las manos así entrecruzadas hasta taparse con ellas la boca. Entonces descubrí que los labios, combinados con los ojos, constituían los mejores instrumentos de lectura del pensamiento. Ahora yo solo disponía de sus ojos y los tenía entornados. Tú no puedes venir aquí con exigencias, muchacha. Aunque tengas diamantes y vestidos caros, sigues siendo una Castile. Y entre tu palabra y la mía, ¿a quién piensas que creerán las autoridades? Encontré mi propia confiada sonrisa. Darcy se parece a Fanny. Su expresión se tornó untuosa y maligna. No discutamos un hecho probado. Tenemos documentos que demuestran que mi esposa dio a luz una niña el 3 de febrero de este año. ¿Qué prueba legal tienes tú que indique que Fanny ha tenido jamás un hijo? Mi sonrisa titubeó y luego se afianzó. Estrías. ¿Tiene estrías su esposa? Huellas dactilares, huellas de los pies. Los Castile no somos tan estúpidos como usted imagina. Fanny robó una copia del certificado de nacimiento de su hija. En este certificado figura con el apellido de su madre, no con el de su esposa. Usted mandó hacer una falsificación. ¿Cómo cree que les sentará eso a las autoridades? Detrás de mí, Rosalind Wise lanzó un gemido. El reverendo parpadeó un par de veces. Comprendí entonces que los tenía dominados. Y yo había mentido. Que yo supiera, Fanny no tenía ninguna prueba, absolutamente ninguna. Ningún hombre necesitaría nunca tomarse la molestia de seducir a una zorra como tu hermana, gritó Rosalind Wise, con el rostro blanco como el papel mientras retrocedía hacia la puerta. Erguí más la cabeza. Eso es ajeno al caso. La cuestión es que el reverendo Wise se aprovechó de una niña de 14 años. Él, un hombre consagrado al servicio de Dios, engendró una hija de Fanny cuando ésta era una menor. Una hija que este honorable clérigo dice ahora a todo el mundo que fue concebida en el vientre de su propia esposa. Mediante un reconocimiento físico se puede demostrar fácilmente que su esposa no ha dado nunca a luz. Fanny quiere tener a su hijita consigo, y yo deseo que la tenga. He venido aquí para llevar a Darcy junto a su madre. Rosalind Wise gemía como un perro apaleado. Pero el reverendo no había terminado su lucha. Sus ojos se tornaron más duros y fríos. Sé quién eres. Tu abuela materna entró por matrimonio a formar parte del clan de juguetes Tatterton, lo que te hace estar respaldada por millones de dólares. ¿Y crees que eso te da poder sobre mí? Darcy es mi hija, y yo lucharé con uñas y dientes para conseguir que esté aquí, en mi hogar, y no en casa de una ramera. Así que fuera de aquí y no vuelvas. ¡Iré a la policía!, grité, sintiendo crecer la ira dentro de mí. Adelante, haz cuanto dices, a ver si te cree alguien. No hay nadie en esta ciudad que no sepa lo que Fanny Castile es, ha sido y será siempre. Mi congregación simpatizará conmigo, sabiendo que, en mi propia casa, esa muchacha pecadora y perversa se introdujo en mi cama, y apretando contra mí su cuerpo lascivo y desnudo, me sedujo, pues yo soy solamente un hombre. Soy humano, lastimosa y vergonzosamente humano. Fue su sonrisa desdeñosa y triunfal lo que me hizo replicar sin vacilar, pese a su inteligente argumentación. O me entrega a Darcy para que yo pueda llevársela a Fanny, o entro esta noche en su iglesia, y allí, delante de todos los feligreses, explico qué fue exactamente lo que sucedió el día en que usted compró a Fanny para su propia gratificación sexual.
y creo que se sentirán horrorizados y furiosos. Usted podía haberla dejado donde estaba. Acaba de reconocer que sabía lo que Fanny era antes de llevársela a su casa. Y no obstante se la llevó. Usted introdujo deliberadamente la tentación en su casa y no resistió a esa tentación. En el caso del demonio contra Wayland Wise, venció el demonio. Y yo conozco a sus feligreses. No le perdonarán. El reverendo me miró pensativamente, como si yo no fuese más que un peón blanco en su tablero de ajedrez y a él le bastara mover su reina negra para encontrar la forma de derrotarme. He oído que has estado enferma, dijo con voz suave y tono amable. No tienes buena cara, muchacha, en absoluto. Y a propósito, ¿qué te parece la casa en que está viviendo tu abuelo? ¿Crees que tus miserables regalos podrían construir una cabaña de troncos tan magníficos? Llevado por mi bondad de corazón, puse de mi propio bolsillo el dinero adicional necesario para que la cabaña fuera terminada, una vez colocados los cimientos, a fin de que el bisabuelo de mi hija tuviera dinero suficiente para vivir. Pues soy humano. Lastimosa y vergonzosamente humano. Pasaron varios minutos, y el reverendo no apartaba sus ojos de mi rostro. Oí a la niña llorar en el piso de arriba, como si hubiera despertado bruscamente de su sueño. Me volví y vi a Rosalind Wise, llevando en brazos a la hija de Fanny. Cuando contemplé sus ojos llorosos, su enfurruñada boquita, su pelo negro y rizado y su blanca piel, me sentí más que conmovida por su belleza. Y también me conmovió su manita, que aferraba con fuerza los dedos de la única madre que conocía. Y entonces comenzó a apagarse la ira que sentía. Comprendí que Fanny estaba utilizando a Darcy como un instrumento de venganza. ¿Qué hacía yo aquí, perturbando a esta niña y a su madre? Durante todo el tiempo, el reverendo continuaba hablando y hablando, llenándome los oídos precisamente con aquello en lo que yo no quería pensar. Tenía la impresión de que algún día vendrías por mí, Heaven Castile. Solías sentarte en un banco del fondo y mirarme fijamente con tus claros ojos azules y cuestionabas cada palabra que salía de mis labios. Por tu rostro, me daba cuenta de que querías crecer, lo necesitabas y estabas esforzándote en ello. Sin embargo, yo nunca podía poner las palabras en el orden adecuado para convencerte de que existe un Dios bueno y amoroso. Así pues, empecé a juzgar todos mis sermones según la forma en que tú reaccionabas a ellos. Pero solo muy de tarde en tarde parecía que conseguía llegar hasta ti. El día en que murió tu abuela, y yo recé las oraciones sobre su tumba y sobre la diminuta sepultura de aquel hijo de tu madrastra que nació muerto, sentí que había fracasado por completo. Comprendí que nunca llegaría al fondo de tu alma, pues no lo deseas. Tratas de controlar tu propio destino, cuando eso es totalmente imposible. No quieres ayuda de ningún hombre, ni tampoco de Dios. No he venido a oír un sermón sobre lo que usted cree que soy, dije secamente. Usted no me conoce. Se puso en pie para continuar estando frente a mí. Entornó los párpados hasta formar unas rendijas por entre las que fulguraban sus ojos a la sombra de sus pestañas. Te equivocas, Heavenly Castile. Te conozco muy bien. Eres de la más peligrosa clase de mujer que el mundo puede conocer jamás. Llevas en ti la semilla de tu propia destrucción y la destrucción de todo aquel que te ame. Y te amarán muchos por tu hermoso rostro, por tu seductor cuerpo. Pero los abandonarás a todos, porque creerás que ellos te abandonan a ti primero. Eres una idealista de la especie más trágica y devastadora. La idealista romántica, nacida para anularte a ti misma y a los demás. Sus ojos solemnes, malévolos y compasivos, me miraban fijamente, pareciendo traspasarme y leer mis pensamientos. Ha llegado el momento de que hable de mi hija Darcy. Yo no traje a tu hermana a mi casa sino con las mejores intenciones, esperando quitarle a tu padre una boca que alimentar en aquellos momentos tan difíciles para él. No quieres creerlo, lo noto en tu expresión.
Rosalind y yo hicimos lo que creíamos que Dios quería que hiciésemos. Hemos adoptado legalmente y tenemos documentos firmados por tu hermana a la hija que ella dio a luz. Y para que sepas ahora la verdad, si tu padre no hubiera insistido tanto en entregarnos a su segunda hija, yo te habría elegido a ti. ¿Lo oyes? A ti. Pregúntame ahora por qué. Como yo me limitara a mirarle con sorpresa, se respondió a sí mismo. Quería explorar de cerca tu resistencia a Dios. Mientras me contemplaba con ojos graves, compasivos, expertos en ocultar la doblez, comprendí que yo no podía competir con alguien tan inteligente como el reverendo Wayland Wise, y que no era extraño que se las hubiera arreglado para convertirse en el hombre más rico de nuestra parte del estado. A pesar de conocer todas las tretas a que recurría para ganarse el respeto de los que eran demasiado ignorantes para advertirlo, estaba sintiéndome atrapada en su red como una estúpida mosca. «Basta, por favor, cállese». Abrumada por una sensación de culpabilidad, comprendí que lo había perdido todo. Tom estaba ya encaminado hacia su objetivo, y no me necesitaba. Keith y nuestra Jane, pese a su poca edad, eran lo bastante sensatos como para apartarse de una hermana destructiva. El abuelo, que vivía donde más deseaba estar, junto a su Annie, en una cabaña 10 veces mejor que la que había podido esperar, perdería su hogar. Yo estaba estrellando el mundo contra la cabeza de todos. Mi fiebre parecía haber vuelto. Me dejé caer en una silla. Una violenta corriente nerviosa se elevó desde mi cintura y me provocó un intenso hormigueo detrás de las orejas. Fanny no necesitaba a esta niña. Fanny no había querido hacer nada en absoluto por Keith y nuestra Jane, así que ¿por qué había pensado yo que sería una buena madre para Darcy? Fuertes punzadas me atravesaban la cabeza. ¿Quién era yo para tratar de apartar a esta niña de la única madre que había conocido jamás? Era evidente que la pequeña debía estar aquí, con los Wise, que la amaban y se hallaban en situación de darle lo mejor de todo. ¿Qué podía una Castile ofrecer a esta niña en comparación con este hogar feliz? Deseaba alejarme de allí lo antes posible. Temblorosamente me puse en pie y miré a Rosalind Wise. «No ayudaré a Fanny a quitarle la niña, señora», dije. «Siento haber venido. No volveré a molestar». Y, mientras comenzaban a brotarme las lágrimas, di media vuelta y corrí hacia la puerta, al tiempo que oía al reverendo decir detrás de mí: «Dios te bendiga por esto».